Miércoles 19 de mayo, el rumbo de la mañana, el rumbo del país, 9:34 minutos. Celedonio Jiménez, sociólogo, analista del acontecer nacional. Con él vamos a conversar ahora. Buenos días, bienvenido Celedonio. Buenos días, ¿cómo está Domingo? Saludo a todos los demás compañeros y compañeras del programa. Bienvenido, bienvenido. Lo oímos. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría que analizáramos un poquito el impacto del COVID en la convivencia social, esta realidad post-COVID que estamos viviendo y tema de salud mental. ¿Cómo no? Yo pienso que la situación en torno a el virus, el COVID, ya está teniendo unas repercusiones bastante preocupantes. Sabemos que llevamos más de año y medio prácticamente en encierro. Claro, no ha sido de una manera muy estable, y ya esto va generando graves situaciones en términos de la conducta, del comportamiento de grupos de la sociedad juveniles, y efectos también en términos de la salud mental de gran parte del pueblo dominicano. Entonces yo creo que es bastante serio este tema. Evidentemente uno de los aspectos de preocupación fundamental que vive la sociedad dominicana en la actualidad, y en ese sentido pues yo creo que siempre que se trate ese tema se está abordando una problemática de interés aún. Excelente. Celedonio, te habla tu llave y viejo amigo Fafa Taveras. Oh, Fafa, qué gusto oírte. ¿Cómo estás? Yo te quiero preguntar una cosa. Hay una coincidencia entre la plaga que representa el virus y el incremento que ha representado la corrupción. Una fuente natural y otra social. Los dos son dos graves problemas que enfrenta la sociedad. Pero es más fácil enfrentar el virus que la corrupción. El virus, hay vacuna para el virus, para la corrupción no hay vacuna. Pero ¿tú crees que hay alguna conducta que pueda servir de vacuna frente a la corrupción? Bueno, yo pienso que sí. Yo escribí hace unas semanas un trabajo, una contribución al periódico El Día, donde siempre escribo los martes, y yo titulaba el trabajo "La corrupción tiene cura". De modo que sí, ciertamente hay antídoto para la corrupción, pero evidentemente que se trata de un tratamiento muy riguroso, duro, donde necesariamente hay que comenzar a meter bisturí en las partes más decisivas. Muchas veces aquí en este país se trata de empezar por lo más débil, donde la soga es más floja, más débil, y no, hay que necesariamente comenzar con los aspectos fundamentales de donde viene la corrupción. Lo mismo yo creo que frente a la corrupción hay que asumir una posición inflexible. Frente a la impunidad no podemos tener miramiento alguno. De modo que yo pienso que por ahí algunos hablan de la corrupción como un problema intrínseco al ser humano. Yo creo que no. Yo creo que es una salida, una fórmula muy fácil. Yo creo que la corrupción se puede, si no extirpar del todo, reducir grandemente, pero supone acciones responsables y sin contemplación. Sin dudas. Celedonio, usted como analista del comportamiento social al que hemos seguido durante mucho tiempo, quisiéramos saber, ¿han podido establecer ustedes indicadores de cuál va a ser el comportamiento de la sociedad dominicana a partir de la pandemia del COVID-19 que ha generado muchísimos cambios? Bueno,
se habló en un momento de que podían haber modificaciones importantes en el comportamiento, en la conducta de los grandes grupos sociales. Otros opinaban que no, porque no pensaban que iba a afectar la naturaleza humana, y en torno a la naturaleza humana hay grandes discusiones, clásicas discusiones entre, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, que hablaba de que el ser humano es bueno por naturaleza, pero hay otro filósofo como Thomas Hobbes, que decía que no, Malo que el por hombre naturaleza. era exactamente. Entonces se pensaba que podía cambiar la naturaleza, pero lo cierto es que lo que hemos ido viendo nos dice que ha habido cambios para bien, pero también cambios para mal. Yo creo que en cierto modo en la sociedad dominicana se han abierto unas compuertas que son preocupantes, son preocupantes. Hay una agravación de la violencia en la sociedad. Mira, como vimos estos días, algo que no habíamos visto, es el enfrentamiento a tiros de dos conductores porque uno le rozó el otro, su vehículo. Sí. O sea, una manifestación de que en la sociedad estamos llegando a unos niveles de irritación, de susceptibilidad extremo. Y vemos una serie de comportamientos también en algunos sectores populares de jóvenes que sin camisa asumen actitudes de levantar sus armas y disparar a objetivos personales, a humanos. Yo creo que es preocupante. No se puede decir que va a ser una dirección positiva necesariamente la que se va a asumir. Yo creo que también hay aspectos negativos que entre todos en la sociedad tenemos que enfrentar, porque pudiera ser que este fenómeno, lejos de integrarnos más, cohesionarnos más socialmente, pueda generar el comportamiento de dispersión y de enfrentamientos muy lamentable. Y creo que inclusive en el orden de la familia, del núcleo familiar, se están haciendo estudios acerca de que con la pandemia se ha producido una ampliación de la separación de la pareja marital. Sí. Hay quienes dicen, bueno, en términos de matrimonio, de divorcio, no. En el 19 hubo más divorcio que en el 20. Pero yo pienso que eso se puede deber, entre otras cosas, al hecho de que los divorcios suponen una movilidad a un lugar, suponen pago, y quizás por la condición de la pandemia la gente no estaba en eso. Pero en lo que se refiere a la separación, parece ser, hay varios indicadores de que la separación no formal, no legal, sí se ha incrementado. Y eso es un elemento de gran preocupación. Bien, Celedonio, y en el orden de la delincuencia, ¿se puede esperar un incremento como consecuencia del deterioro económico o esto se reduce en la medida en que se recupera la economía? Bueno, antes de que la economía cayera en el stop en que se encuentra, teníamos el problema de la delincuencia. Sí. Quizás esta situación en términos inmediatos la incrementa, porque evidentemente hay personas que han perdido sus empleos, hay personas que han sido suspendidos, y obviamente en esas condiciones no podemos esperar una conducta muy adecuada de algunos grupos, ¿verdad? Por eso yo creo que sí, que ciertamente esta situación tiende a incrementar esos males. Yo hablaba en una ocasión de que frente a la pandemia también tenemos que ver la posibilidad
de que surjan otras pandemias como el problema que mencionaba de la falta de cohesión y el mismo problema de la delincuencia y la violencia. De modo que yo creo que sí. Ahora, una vez, digamos, se recupere, podría haber una posible disminución, pero no significativamente. Yo creo que en la sociedad dominicana, al margen de la pandemia, hay males profundos, enraizados, ancestrales, que si no se enfrentan, no hay solución al problema de la delincuencia. Yo creo que el problema de la justicia social, de la falta de equidad en la sociedad dominicana, es un factor fundamental, que mientras no se enfrente, aquí vamos a tener inseguridad, aquí vamos a tener delincuencia, aquí vamos a tener violencia. En esa misma línea de pensamiento, entonces el plan de seguridad ciudadana que ha planteado el gobierno puede que no sea efectivo. Bueno, yo creo que si no se coge, como se dice, el toro por los cuernos, no va a ser efectivo, se va a quedar en lo que ha estado. Casi todos los gobiernos anteriores han estado planteando planes de seguridad democrática, planes de seguridad ciudadana, pero si no se toman las medidas esenciales, si no se concibe esto en una perspectiva racional, yo creo que no, que vamos a seguir con el problema de la inseguridad ciudadana, que es verdad, sigue siendo, y pienso yo que seguirá siendo un serio problema en la sociedad. Si no se asume el problema de la reforma, no solo de la policía, sino también del cuerpo castrense, de la reforma, pero de verdad, comenzando con la alta oficialidad, porque es muy bonito y muy suave romper la soga por lo más débil, pero esos alistados no hacen nada, diría yo, en gran medida, que no esté autorizado, propiciado, permitido, protegido por la alta oficialidad. Entonces es por ahí que hay que comenzar. El mismo problema de la visión sobre la reforma, debe ser una reforma que conciba, que coloque como aspecto principal la prevención más que el castigo. No podemos convertirnos en un estado policía, porque han habido experiencias y se ha visto que ha sido negativo, que ha seguido la delincuencia, que se ha incrementado la delincuencia. De modo que yo insisto, tiene que ser una reforma que esté conectada con los puntos neurálgicos para poder realmente lograr lo que todos deseamos. Celedonio, el presidente de la República, el gobierno, ha convocado una mesa para negociar un pacto social que aborde el tema laboral, el tema del empleo y el tema de la seguridad social. Incluye a distintos sectores. ¿Son representativos estos sectores? ¿Hay posibilidades de que esto pueda concluir con un pacto satisfactorio para ellos? Bueno, nominalmente se habla siempre de los sectores fundamentales, el sector, un pacto social, el sector empresarial, el sector político, el sector social, popular, son básicos. Pero uno no cree que solamente es un problema de representación, es un problema también de saber situar los puntos fundamentales, esenciales de esa discusión. Yo insisto que mientras nosotros tengamos en nuestra sociedad injusticia social, podrá discutirse todo. Mientras nosotros tengamos los graves problemas de inequidad, el apartheid social que somos en la República Dominicana, mientras eso persista, no creo que tengamos consecuencias positivas. Yo no me opongo a esos pactos, siempre son buenos, claro, esas discusiones, esos diálogos, pero hay que poner los puntos esenciales en esa discusión y discutirlo con franqueza y con amplitud. Gracias. Gracias, profesor. Aprovecho para saludarle, Nieves.
Ricardo, qué gusto oírte también. El otro día pudimos intercambiar saludos personal, ¿no? Y en la librería, que el COVID no limitó tanto durante tanto tiempo. exactamente, fue de mucho placer para mí. Mi saludo a todos, ahí tengo grandes amigos y algunos que no tengo el gusto de conocer, pero también me es de mucho gusto saludarlos, siempre a las órdenes. Gracias, profesor maestro Celedonio Jiménez, catedrático universitario, sociólogo y sobre todo un profesional reconocido y apreciado por la República Dominicana. Muchísimas